Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el software de estudio en Bottles. Yo ya tengo aquí Bottles, voy a aprovechar para actualizar alguna de las librerías que me pide actualizar y lanzamos el programa. Ahora mismo la versión que estoy usando es la 5.8.2. ¿Qué es lo que haríamos con esto? Pues cargamos las fotografías. Habitualmente ya sabéis cuál es la estructura que manejo. En la carpeta RAW van los archivos directamente descargados de la cámara, en la carpeta Edit van los archivos exportados desde el estudio y en la carpeta Select suelo dejar las fotografías que he editado en Darktable y después he vuelto a exportar una vez editadas. Así que cogemos todas, arrastramos. Este sería el negativo. Como veis, tiene unos tonos un poquito apagados en comparación con el JPG, que es el que compone directamente la cámara. Después veremos algunos detalles como que hay líneas que no son exactamente iguales. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos archivos? Bien, pues lo que podemos hacer es cambiar las vistas. Ahora mismo, por defecto, yo lo tengo en panorámica y X rectangular, pero podemos poner otros estilos de visualización como proyecciones o vistas directamente, pero yo para esta composición lo que quiero es comparar las dos tomas, la RAW con la JPG directamente de la cámara, y ver si en Darktable o en cualquier otro software de edición podemos mejorar la estética de la imagen. Cuando tengamos ya la selección de imágenes que queremos hacer, la forma de exportar X rectangular sería, empezando a exportar, le daríamos a exportar foto 360 y elegiríamos la carpeta de exportación. En mi caso, por ejemplo, yo me iría a la carpeta Somo, cámara, Edit y exportaría aquí todos los ficheros. Dejaría autonivelación del horizonte y aquí abajo a la izquierda veréis el tamaño más o menos final de la exportación de todo esto. Yo ya lo tengo hecho, pero vosotros le daréis a empezar a exportar. Cuando le deis a exportar, lo que vais a tener va a ser precisamente esto en la carpeta, que serán los DNG y los JPG. Si abrimos uno de ellos, por ejemplo en el caso de los JPG, es exactamente la imagen que ya habíamos visto antes. Así que una vez que hayamos hecho esa exportación, lo que haríamos sería venir a Darktable. ¿Cómo llevamos esos archivos ahora a vuestra librería de Darktable? Muy fácil, añadir a la fototeca. Simplemente buscáis vuestra carpeta, en este caso sería la carpeta Edit, y añadimos a la fototeca. Nosotros vamos a hacer un ejercicio con uno de los archivos y os valdrá para todos. Al final es una sistemática de trabajo que tenéis que ir cogiendo. Como veis, aquí cuando pincho sobre este archivo, veis que tiene como un cuadrito amarillento alrededor. Si aquí replegamos esto, o desplegamos, mejor dicho, ahora mismo estarían plegadas y ahora estarían desplegadas. Automáticamente Darktable, como encuentra que el nombre del archivo es el mismo, simplemente hay un formato que es DNG y otro JPG, sobreentiende que ese archivo es realmente el mismo. Y son dos tomas, negativo y JPG. Por lo tanto, como veis, ese cuadrito amarillo envuelve a las dos imágenes. Si queremos comparar tomas, por ejemplo, podemos desplegar, como estarían ahora, y con la X podríamos ver una comparativa de un primer vistazo entre la imagen RAW y la imagen JPG. Lo que vamos a intentar hacer es editar el RAW, el de arriba, para intentar buscar una mejor versión en comparación con la de abajo. Solo para que lo veáis un segundo, yo ya tengo un estilo creado que le llamo Insta360 soleado, y cuando lo aplico a la imagen de arriba sería un archivo RAW de la vista 360 procesado y la de abajo es el que obtenéis directamente de la cámara. Si tenéis alguna duda, obviamente los tonos, los colores, la saturación, la nitidez, todo en el de arriba, al menos para mi gusto, yo creo que es mucho mejor, pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Lo primero habitualmente que se ve es que la imagen, salvo en justo el sol, que eso es prácticamente un inevitable, el sol saldrá quemado, aunque luego podemos corregir las luces altas, la imagen obviamente sale subexpuesta. Entonces lo primero que deberíamos hacer sería corregir la exposición para empezar a ver la imagen y qué es lo que tenemos. Solo con estos dos detalles, aplicar una curva base y subir la exposición, ya empezáis a ver una imagen mucho más natural que la anterior. Muy interesante, en vez de subir la exposición que nos afecta a toda la imagen, es jugar tanto con la curva base, yo la voy a dejar por defecto, como con la película RGB de las nuevas versiones de Darktable, y nos permite ajustar mucho más las diferencias relativas entre altas luces y sombras. Así que yo de momento la voy a suavizar un poco aquí, no quiero que quede una imagen hiper contrastada, y después voy a volver a la exposición y voy a subir un poquito más hasta un
por ejemplo 1.5, yo creo que por ahí puede estar bien. Como veis, en el histograma aquí arriba a la derecha, ya veis que estamos alcanzando casi los niveles de saturación en algunas zonas, pero muy pocas, y tenemos un rango dinámico bastante más ampliado que el que teníamos originalmente. Simplemente con estas tres cosas, curva, base, película, RGB y exposición, nuestra imagen ha aparecido. Después tenemos un aspecto también de los básicos muy interesante, que suele aportar mucho a estas tomas. Por ejemplo, para que la imagen tenga un poquito más de gracia, aquí le podríamos poner un 10 a la intensidad general, croma no hay que pasarse con él, así que le pondremos un 5, saturación podemos subir también un poquito sin pasarnos, vamos a poner un 20, y brillantez general incluso a veces realza la fotografía sin quemarnos excesivamente ciertas partes. Yo le voy a poner un 10, esta sería nuestra imagen solo corrigiendo las exposiciones y corrigiendo con ese pequeño balance de color que lo tenéis aquí en los básicos, pues ya la imagen ha ganado muchísimo. Los azules tienen un tono a lo mejor un poco pasado, le podéis bajar aquí un poquito la saturación quizá, si los veis que se os van un poco de madre. También podéis hacer otra cosa con los colores, que sería iros a esta pestaña de saturación y aquí podéis bajar la saturación. Hay una cosa que podéis hacer que es con este color, clicar donde veis que está pasado. Esta línea que veis aquí a la derecha os está diciendo dónde tenéis más o menos el gradiente en el que tenéis el color y ahora lo que haríamos sería bajar en ese punto justo. Podemos bajar así y ahora sí subir un poco la general como teníamos antes, pues a 20 otra vez. Fijaros en el cielo. Ahora mismo está sin aplicar la desaturación solo del cielo. Es un cielo demasiado chillón, casi parecido al que tenía la otra imagen. Y ahora quizá un cielo un poco más natural, no tan brillante. Vamos a poner ahora sí las dos imágenes una frente a la otra y vamos a empezar a ver algunos detalles que podemos tocar todavía más para profundizar y mejorar esta imagen. Una forma de hacer eso sería creando una instantánea. Ahora mismo tendríamos a la izquierda la imagen editada y a la derecha la imagen directamente de cámara. Como veis, esto es de lo que adolecen todo, móviles y cámaras 360 y cámaras de acción, que es que se pasan tres pueblos en el postprocesado. Refuerzan todo muchísimo y parecen unas imágenes muy llamativas, pero realmente son feas cuando las vas a ver a este nivel de detalle. Voy a aprovechar todo el espacio. Pongamos arriba la editada y abajo sin editar. Si ahora hacemos un pequeño zoom, lo que vemos es que parece que abajo hay mucha más nitidez. Y eso es porque está precisamente aplicado un algoritmo de nitidez, que parece que estamos viendo casi las ventanas, cuando aquí, por ejemplo, aparecen mucho más lavadas. Fijaos en este edificio, fijaos en este edificio. Aquí vemos las ventanas y el contraste es total. Vemos casi el perfil de la ventana, sin embargo aquí está como muy lavado, aunque queda mucho más natural. Entonces lo que podríamos hacer para eso sería entrar otra vez a modo edición y lo que podemos hacer aquí en este último módulo es aplicar enfoque. Por defecto la verdad es que aplica bastante poco, pero podéis forzarlo mucho más. Si yo lo subo al máximo, pues ya empieza a aparecer que estoy teniendo perfiles y con esto pues ya podéis jugar a vuestro gusto. Para mi gusto no hace falta ni usarlo, pero en caso de que queráis usarlo, yo lo usaría por defecto y como mucho aumentaría a lo mejor la cantidad un pelín. En el radio para este tipo de fotografías no tocaría, pero a lo mejor tocaría pues a 0,75, por ejemplo. Aquí está sin y aquí estaría aplicado. Vamos a ver ahora qué pasa con la aberración cromática. Hay algunas zonas donde parece, o podríamos pensar que hay. Si usáis el algoritmo de aberración cromática, que lo tenéis aquí a la derecha tenéis aberración cromática. Si lo activáis vais a fijaros en qué pasa realmente. Voy a hacer zoom a una de las zonas, un poquito más, quizá así, para que podamos ver el efecto. Si lo activamos, detecta muchas de estas zonas, que en realidad son colores, por ejemplo, de tejados o la línea de costa, las detecta como aberraciones cromáticas, porque tienen unos tonos muy distintos y lo detecta como una aberración de contraste. Entonces, para este tipo de fotografías no os recomiendo usarlo porque está cambiando realmente los tonos. Es verdad que podéis solucionar alguna de las cosas, pero realmente para este tipo de fotografías en campo abierto no tiene mucho sentido activarlo. No obstante, no está de más que sepáis que está aquí y que podéis usarlo también. Cuando tengáis listas las correcciones de más o menos lo que os guste tener en la imagen, con estos parámetros tan sencillos que hemos visto, podéis volver con la L a la configuración inicial y aquí en estilos, si lo desplegáis podréis crear un estilo.
Seleccionaréis los módulos que habéis usado, le pondréis un nombre, por ejemplo Insta360, y guardáis. Y ya tendríamos aquí otro edit. Imaginaos que queréis aplicar ya vuestro estilo a todas las fotografías que habéis tomado con la cámara. Bueno, yo voy a hacer una cosa que es descartar historial de acciones, voy a plegarlas, seleccionaréis todas y yo les voy a aplicar el Insta360 soleado. Como veis en esta imagen yo ya le había aplicado el estilo que tenía antes y tiene unos tonos un pelín más cálidos y parece un poco más pastelosa en general. Os voy a enseñar solo una vez más la instantánea de esta imagen con la anterior y vamos a aprovechar para ver una cosa también muy interesante. En este botoncito de aquí podéis poner una sobre otra para poder deslizar una sobre otra. Hay un aspecto interesante que es la forma en la que se cose el horizonte entre la cámara y el software. Ahora mismo estaría arriba la fotografía editada y abajo la de la cámara. Fijaros en la línea del horizonte. ¿Lo veis? El software hace un cosido de nuevo y afina bastante lo que es la línea del horizonte y siempre la pone centrada. Este es un detalle súper menor, una cosa que acabo de detectar y me parecía interesante saber que la composición final es distinta entre la cámara y el software. Vamos a ver solo un aspecto más, que es el de la posibilidad de retocar vuestras imágenes y vamos a hacer dos cosas hiper sencillas que se pueden hacer en Darktable, sin necesidad de irnos a programas más complejos como GIMP o Photoshop. Imaginaos que no queréis que aparezcan estas dos personas aquí. Tenéis una herramienta aquí al final que se llama el bloque de corrección y tenéis una que se llama retoque. Esta es una herramienta muy fácil de utilizar, la podéis usar sobre estas imágenes de forma muy sencilla y solo tendríais que activar el retoque, coger el pincel, con la rueda del ratón podéis reducir. Si pulsáis control aumentáis o reducís la opacidad y si pulsáis shift pues acercáis o alejáis el punto de acción respecto al punto de degradado. Así que yo lo voy a hacer un poquito más pequeño, voy a ajustarlo con opacidad al máximo y veis que sale junto al cursor un más. Si yo ahora pulso sobre estas dos personas, mágicamente las podremos haber hecho desaparecer. Obviamente esto no es un trabajo hiper fino y esto se podría ajustar de forma mucho mejor con otros programas. Para lo que estamos haciendo aquí podría valerla. Podemos reducir después el radio de acción, ahí estaríamos eliminando a estas dos personas, podríamos bajar un pelín este radio de acción y con este botoncito de aquí sería el punto que estamos copiando y con el que estamos saneando o haciendo desaparecer las cosas, pues podríamos ajustar esa zona de ahí. Pero fijaros a la distancia en la que estamos, ese punto no es más que unos pocos píxeles en esta imagen y de esa forma tendríamos la imagen con y sin personas. Y hay una cosa muy interesante para la que sirve esta herramienta, que es también para eliminaros a vosotros. A veces estamos usando el palo selfie y sacamos la imagen directamente en vertical y la gente luego se borra, pues con Photoshop, con un logo, pone un punto negro. Hay muchas formas, pero resulta que con Darktable también podemos hacer eso de forma muy sencilla, Podemos seleccionar a través de la herramienta de retoque. Seleccionamos todo lo de abajo, movemos la línea de copia a la línea donde queremos eliminar las cosas. Simplemente con la rueda del ratón, cuando estamos en la zona de acción, si aumentamos el rango o el radio, ya vemos que se empieza a copiar todo mucho más arriba. Y para evitar estas zonas que os puedan quedar aquí perdidas en el borde, bueno, pues simplemente ajustar bien estas puntas de aquí, que quede todo dentro de la imagen. Y más o menos ahí lo tendríamos. ¿Qué pasa? Que cualquier persona verá que hay una doble sombra. Pero ¿qué más da? La idea era solo eliminaros y a esta zona concreta de esta imagen después veremos en Marcipano que nadie va a mirar para ahí, a no ser que miréis explícitamente hacia ahí. Así que con esto creo que tendríamos todo. Solo una vez más vamos a ver el antes y el después. Creamos instantánea, tendríamos la imagen de cámara y nuestra imagen editada. Hay una última cosa, que es que podemos asociar también la coordenada a nuestras fotografías. ¿Cómo hacemos eso? Para eso tendríamos que haber hecho dos cosas. O bien grabamos la ruta con el móvil, con un programa como por ejemplo Guru Maps, o bien grabamos la ruta con una pulsera con GPS. En cualquier caso, lo que necesitaremos será este archivo. Yo aquí ya los tengo y sería este archivo. Es un archivo .gpx que tiene la ruta que yo he ido grabando mientras iba tomando estas fotografías y es la que vamos a usar dentro de Darktable para asociar por hora y fecha
la ruta con la coordenada del GPS. Y esto es lo más fácil del mundo. Simplemente tenéis que seleccionar vuestras imágenes, las que queréis georreferenciar, y aquí a la derecha tenéis esto de geoetiquetado. Desplegáis esto y aseguraos de poner aquí en la zona horaria la misma que la cámara, ¿vale? En mi caso, Europa, Madrid. Y le daréis a adjuntar archivo GPX de recorrido. Es importante que tengáis las imágenes seleccionadas previamente. Ahora sí, dice, se aplicó la localización GPX coincidente en 30 imágenes. Ahora, si selecciono una de estas imágenes, pues veis que en los metadatos ya tiene latitud y longitud. Y lo más interesante de todo, podéis seleccionar todas y pulsáis la M. Y al pulsar la M, fotosatélite, pues podéis confirmar si la fotografía la habéis tomado en el sitio que queréis que la habéis tomado. En mi caso, las fotografías están perfectamente tomadas. Lo que hice fue una ruta alrededor de esta gran lengua de arena y simplemente con doble clic, pues podéis entrar a ver la foto que corresponda. Y de esta forma tan sencilla, exportando las imágenes, esas imágenes ya tienen ese dato de geolocalización. De hecho, ese dato de geolocalización, cuando las exportéis, lo veréis aquí, en las propiedades de la imagen. Aquí lo tenéis. Entonces, esto os vale también para geolocalizarlo después en un programa como QGIS, ArcGIS o cualquier otro programa que queráis utilizar para hacer, pues a lo mejor un mapa de fotografías o lo que consideréis. Una vez tenemos esto, ya tenemos todo para exportar las imágenes. Seleccionaríamos las imágenes que queramos. Exportar, simplemente seleccionáis la carpeta de salida. Yo suelo poner una aquí al mismo nivel que las otras y le llamo Select, por ejemplo, o Export. En calidad podéis exportar a JPG y ponéis 100%. Y si aquí en la escala ponéis un 1, estaréis exportando las imágenes exactamente al 100% de resolución. Yo ya tengo estas dos exportadas y nos van a servir para hacer la última parte, que sería cómo podemos montar rápidamente esto para visualización. Hay una herramienta libre y gratuita que se llama Marcipano. Si entráis en Marcipano y entráis en Marcipano Tool, os sale esta especie de visor en el que vamos a arrastrar nuestras imágenes. Yo ya tengo aquí en Select las dos imágenes, así que las arrastro. Y ahora las está componiendo, está creando esos tiles. A esta imagen le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner RAW y a esta le vamos a llamar JPG. Muy complicado llegar a entender que ahí hemos hecho una edición del elemento y la fotografía RAW y JPG pues lucen totalmente distintas. Para mi gusto, ya sabéis, especialmente por el tema del cielo, ya merece la pena darle un repaso personalmente a las imágenes. ¿Y qué pasa? Pues que en la JPG aquí estoy yo y aquí está María. Sin embargo, si entro a la fotografía RAW, ha habido como una especie de agujero negro, pero yo no estoy aquí. Tenemos esa sombra que quedaba dibujada, inevitable, habría que pasarse por otro programa, y un pequeño surco dejado por la tierra que nos ha tragado. Pero como nadie va a mirar para ahí, lo que queremos es disfrutar de la imagen bastante mejorada. Solo para concluir, si queréis exportar este mismo proyecto que ya tenéis aquí en Marcipano, pues simplemente le dais aquí a exportar. Como veis, ya os descarga un archivo. Yo ese archivo ya lo tengo descargado en la carpeta de trabajo, que sería este Project Title. Si lo descargáis, os encontraréis con esto: README, licencia y app file. Y dentro de app files tenéis un HTML. Y este HTML pues lo podéis servir directamente en vuestro servidor, en vuestro servicio, incorporar a vuestra página web o lo que queráis. Yo creo que con esto está todo dicho. Es un tutorial hiper rápido de cómo editar vuestras fotografías sin necesidad de pagar ninguna licencia, con software gratuito en Linux. Y yo creo que sin mayores complicaciones. Y nada más, espero que os haya servido y que nos veamos en el siguiente.